Buenos días chicos, ¿cómo están? Una vez más los voy a acompañar en su asignatura de anatomía. El día de hoy vamos a abordar los músculos del cuello. El objetivo principal es que ustedes aprendan los detalles anatómicos de estos músculos que participan en los movimientos voluntarios del cuello y qué estructuras anatómicas se relacionan entre sí, para que vean la importancia de estudiar esta topografía a fondo. Continuemos. Como siempre, ¿verdad? El cuello topográficamente lo vamos a dividir en varias regiones. Una región anterior, una región lateral y una región posterior. Pero en vista que por la región lateral entran y salen estructuras vitales, aquí vamos a empezar por ello, con la región lateral. Comenzamos con el más superficial de los músculos del cuello, el músculo platisma. El músculo platisma es tan superficial que a veces en algunos libros le cambian el nombre. Le cambian el nombre a músculo cutáneo del cuello. Entonces, decir platisma es como decir cutáneo del cuello, porque es un músculo que se puede apreciar a simple vista, se puede tocar. Entonces, él se extiende como una sábana desde el borde de la mandíbula hasta el borde de la clavícula. Hay un platisma a cada lado. Pueden ver, es prácticamente una sábana, es un músculo plano, delgado y superficial que se extiende a ambos lados del cuello, comenzando del borde de la mandíbula, bajando por los hombros a insertarse en la clavícula. ¿Ya ven? Perfecto. ¿Por qué es importante este músculo? Porque es un músculo que tira del labio inferior mientras hace una contracción del cuello. Es por eso que uno puede hacer gestos así con la boca hacia abajo, como cuando uno va a hacer pucheros y deprime la mandíbula y se resaltan los músculos del cuello. ¿Estamos claros? ¿Cuál va a ser el origen de este músculo? El origen va a ser la fase superficial de los músculos deltoides y pectoral mayor y se va a insertar sobre la fascia de los mismos músculos. Y también se va a insertar en el borde inferior de la mandíbula. Hasta que aquí pueden apreciar una vista anterior de cada músculo platisma y aquí pueden ver una vista lateral del músculo platisma. Como el músculo platisma ayuda a hacer gestos de la cara, entonces por eso es esperado que el músculo platisma sea inervado por el nervio facial, como pueden ver. Como participa bastante en la generación de gestos con la boca, es inervado por el nervio facial. El esternocleidomastoideo es uno de los músculos más superficiales del cuello, no tan superficial como el platisma, pero sí es bastante conocido. Él prácticamente es una gran cuerda muscular que va desde la nuca, bajando por la parte lateral del cuello a insertarse en la clavícula. Es por eso que él tiene varias inserciones. La primera inserción que tiene él es aquí en el apófisis mastoide. Recuerden que cuando vimos los huesos del cráneo, el hueso temporal tenía una prominencia de hueso detrás de la oreja, entonces ese es el apófisis mastoide. Allí comienza el músculo esternocleidomastoideo, pero por abajo el músculo esternocleidomastoideo va a tener dos inserciones. Una inserción va a ser en el manubrio del esternón y la otra inserción va a ser en la clavícula, como podemos apreciar aquí en la parte inferior de este dibujo. Una parte del esternocleido está unida al esternón, la otra parte del esternocleidomastoideo está unida a la clavícula. ¿Ya la vieron? Tiene dos uniones. Por eso es que se llama esternocleidomastoideo. Externo porque se une al esternón, cleido porque se une a la clavícula y mastoideo porque se une a la apófisis mastoide.
¿Para qué sirve el esternocleidomastoideo? El esternocleidomastoideo es para flexionar la cabeza sobre el hombro al mismo tiempo que eleva el hombro. Es por eso que nosotros podemos acercar un oído al hombro del mismo lado, gracias al movimiento que genera el esternocleidomastoideo. Cuando el esternocleidomastoideo se lesiona o se inflama, él se pone rígido y es lo que nosotros conocemos como tortícolis. Entonces, cuando nosotros tenemos tortícolis es porque tenemos rígido el músculo esternocleidomastoideo. ¿Por quién está inervado el nervio esternocleidomastoideo? Está inervado por el 11º par craneal, que es el nervio accesorio, ¿ya? Tal como lo tenemos ahí señalado. El músculo escaleno. Antes de mencionar el músculo escaleno anterior, son 3 músculos escalenos. Se llaman escalenos porque tienen la forma de un triángulo escaleno. Entonces, hay escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior. En este caso, estamos viendo ahí el músculo escaleno anterior, uno de cada lado. Entonces, como pueden ver, él comienza de la clavícula y termina uniéndose a los lados de la laringe, porque su origen van a ser las apófisis transversas de C3 a C6, más o menos donde está la laringe y la tráquea, y se va a insertar en el tubérculo escaleno y en la cresta craneal de la primer costilla, tal como pueden apreciar aquí en el diagrama. Aquí tenemos la primer costilla que está unida al esternón. Aquí más o menos tenemos el nivel de la tercera cervical a la sexta cervical. Entonces, una inserción es en la primera costilla y la otra inserción es en C3. ¿Estamos claros? ¿Cuál es el objetivo del escaleno anterior? El objetivo del escaleno anterior es flexionar la columna cervical hacia el mismo lado que se está contrayendo, ¿ya? También este músculo, al insertarse en la costilla y en las cervicales, ayuda a la rotación del cuello. Como es un punto bien delicado de donde nace, es de esperarse que sea inervado por el ramo ventral de C3 a C8, ¿ya? Que forma parte pues de los nervios accesorios, ¿verdad? Y el parte del plexo braquial. Continuemos. El escaleno medio. El escaleno medio nace también de los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de C2 a C7 y se sitúa inmediatamente detrás del escaleno anterior y va a tener la misma función: flexionar el cuello hacia el lado donde está el músculo y ayudar a la rotación del mismo lado, a la rotación pero del lado contrario, ¿ya? Mientras flexiona del mismo lado, rota la cabeza del lado contrario. Se inserta en la primera costilla tal como el escaleno anterior. La única diferencia son las vértebras a las que se une, porque el escaleno anterior se une de C3 a C, entre C3 a C6, y el escaleno medio se une de C2 a C7 y prácticamente está inervado por los mismos nervios que inervan al escaleno anterior. Pero el escaleno posterior se puede apreciar más que todo en la parte posterior del cuello, ¿ya? Y entonces él tiene todas esas uniones que tienen ahí, un racimo de 3, ¿ya? ¿Por qué tiene un racimo de 3? Porque se va a insertar en las apófisis transversas de C4, C5 y C6. Entonces, en cada vértebra que se va a unir el escaleno posterior, tiene una inserción. La otra inserción, ¿dónde va a dar? Va a dar a la segunda costilla. No es como el escaleno anterior y medio que se insertan en la costilla. El escaleno posterior se inserta en la segunda costilla y es inervado por los mismos nervios de C3 a C8. Estos músculos escalenos pueden usarse también para la respiración.
De modo que cuando uno tiene una dificultad respiratoria, se mira que estos músculos se contraen porque están bien superficiales. Y es por eso uno de los motivos que cuando alguien tiene dificultad respiratoria comienza a cabecear para respirar. ¿Ya? O se le mira cómo se le resaltan los músculos del cuello para poder hacer el esfuerzo expiratorio. Ahora, hay algo importante aquí. En medio del escaleno medio y el escaleno posterior hay un gran espacio. Este espacio es aprovechado por las ramas del plexo braquial que salen por en medio de ese espacio que hay entre el músculo escaleno medio y el escaleno posterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa por el espacio entre esos dos escalenos? La estructura que pasa por el espacio de esos escalenos es las ramas del plexo braquial. ¿Estamos claros? Ok. El recto lateral de la cabeza, él comienza en el apófisis yugular del occipital, es decir, que su origen es en la nuca, y se va a insertar también en la apófisis transversa de la primera vértebra, que es el atlas. ¿Cuál va a ser la acción? La acción del recto lateral es inclinar la cabeza hacia el lado que corresponde al músculo, pero también hace la contracción bilateral para que se mantenga fija la cabeza sobre el atlas. O sea que si se contraen los dos rectos laterales, el atlas queda fijo, no se produce la rotación, sino que se mantiene erguida la cabeza. ¿Y quién va a inervar al músculo recto lateral? Lo va a inervar el nervio craneal, el nervio espinal C1. Entonces aquí pueden ver ustedes que la apófisis yugular del occipital, ahí la base del cráneo, ahí nace cada una de estos dos, ¿verdad? Músculos que son los rectos laterales del cuello. Y ellos se van a unir a la primera vértebra, que es el atlas. Si los dos se contraen al mismo tiempo, el atlas queda fijo. Si solo se contrae uno de un solo lado, entonces el cuello se va a desviar para ese lado. ¿Estamos bien? Ok. Esos fueron todos los de la región lateral. Ahora vamos con los de la región anterior. Los de la región anterior son todos los músculos que se pueden apreciar por la parte delantera del cuello. Y comenzamos con el recto anterior mayor. El recto anterior mayor comienza en la apófisis basilar del occipital y termina en los tubérculos de las apófisis transversales C3 a C6. Es un músculo relativamente pequeño, porque si ustedes pueden ver, aquí está el occipital, comienza en la nuca y termina en las vértebras C3 a C6. Entonces ellos son músculos rectos. ¿Estamos bien? ¿Para qué sirven estos músculos? Estos músculos sirven para inclinar el cuello del mismo lado que se está contrayendo el músculo. Si los dos se contraen al mismo tiempo, eso va a permitir que nosotros podamos acercar la barbilla al esternón, ¿ya? Es decir, provoca una flexión del cuello. ¿Quién inerva esto? Lo va a inervar el plexo cervical profundo. ¿Estamos claros? Ok. El recto anterior medio es más chiquito que el músculo recto anterior mayor. Este es un músculo recto anterior menor y es bien pequeño, de hecho casi ni se puede ver. Ya son estos dos chiquititos que están ahí, y como son chiquitos, es de esperarse que se va a insertar en el tubérculo posterior del atlas, que es la primera vértebra, y se va a insertar en el apófisis basilar del occipital, que es donde nacía el recto anterior mayor. ¿Qué es lo que va a hacer ese músculo? Va a extender la cabeza y el cuello. Si el anterior mayor flexionaba el cuello, este músculo lo va a extender. ¿Ya? Lo inerva el plexo cervical profundo también. Sigamos. El músculo largo del cuello es parecido al músculo longísimo, nada más que este músculo es bien profundo. Él surge de todas las apófisis transversas de las vértebras, desde la tercera hasta la quinta vértebra cervical, y se puede extender hasta la tercera vértebra torácica, por eso es que es largo, imagínense, desde la tercera cervical
hasta la tercera torácica. Es un músculo bien largo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de inclinar el cuello hacia el mismo lado que se está contrayendo. Pero si los dos músculos largos del cuello se contraen, lo que va a hacer es que el cuello se va a flexionar sobre el pecho. Se va a flexionar el cuello. El mismo nervio lo inerva. Los músculos yoideos. Los músculos yoideos son todos aquellos músculos que están unidos a un huesito que anda flotando en el cuello. Ese huesito que anda flotando en el cuello es el hueso yoides, que es este huesito que pueden ver ahí. Y ustedes, si lo cogen con el pulgar y el índice, ustedes se van a dar cuenta que cerca de la manzanita hay un disco que ustedes pueden mover a la derecha y a la izquierda porque está flotante. Ese es el huesito yoides. Entonces, los músculos que se unen al hueso yoides se llaman músculos yoideos. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay músculos que se unen arriba del yoides. Hay otros músculos que se unen abajo del yoides. Entonces, vamos a comenzar a describir mejor estos músculos. Músculos infrayoideos, o sea, los que se unen abajo del yoides. Para empezar, tenemos el esternoyoideo, que va fácil del esternón al yoides. Son estos músculos rectos que miramos aquí. Cuidado, se confunden con el recto anterior, porque el recto anterior nace en la nuca, nace pues en la apófisis basilar. Este no, este nace en el yoides. ¿Para qué sirve? Eso sirve para que la laringe y la lengua bajen a la hora de tragar. Ya, porque si este músculo no se contrae bien, nos podemos atragantar, entonces no sucede lo que es la deglución de los alimentos. No podemos tragar los alimentos, porque para tragar los alimentos la garganta tiene que bajar y este músculo eso es lo que hace. ¿Ya? ¿Quién lo inerva? Lo inervan las ramas del nervio hipoglóso y los plexos cervicales. ¿Estamos bien? El homoyoideo. El homoyoideo se llama homoyoideo porque va del yoides al hombro. ¿Ya? O sea, al omóplato. Entonces, una parte se une a la escápula u omóplato y la otra parte se une al hueso yoides. Aquí pueden ver cómo se une a la escápula y cómo se une al yoides. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que tiene dos pancitas, una aquí y una aquí. Esas pancitas se llaman vientre. Vamos a ampliar la imagen para que la puedan ver mejor. Entonces, aquí tienen un vientre, aquí tienen el otro vientre. ¿Ya? Y ese es el tendón que lo une, esa partecita blanca. Entonces, ese es el homoyoideo. El esternotiroideo. Este es más difícil todavía, porque miren bien, ampliando la imagen, aquí pueden ver esterno porque se une el esternón, tiro porque se une el cartílago de la tiroides, que es la manzanita, ¿verdad? De Adán. Y por detrás se va a unir al yoides. Entonces, esternotiroideo. Por eso es que se llama así. ¿Para qué sirve? Es para que descienda la garganta y la lengua, para que nosotros podamos tragar los alimentos líquidos o la saliva. ¿Quién lo inerva? El hipogloso. El músculo tiroideo es más chiquito, porque va solamente de la tiroides al yoides. Miren, de la tiroides al yoides. Es chiquito. ¿Para qué sirve? Eso sirve para descender la lengua, ¿ya? Porque a la hora de descender la lengua, eso es para tapar el ladito de la laringe para que podamos tragar sin ahogarnos, ¿ya? Mismo nervio lo inerva. Pero los suprayoideos son todos aquellos músculos que están arriba del hueso yoides. Y comenzamos con el digástrico. Este músculo se llama digástrico porque tiene dos vientres, ¿ya? Vientre anterior y vientre posterior. ¿Ya? ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para abrir la mandíbula. ¿Quién lo inerva? Lo inerva el nervio trigémino. ¿Ya? El vientre anterior de este nervio lo va a inervar la división mandibular del trigémino y el vientre posterior lo va a inervar el nervio facial. O sea que el músculo digástrico está inervado por dos nervios distintos.
El músculo estiloideo. Se llama estiloideo porque nace de la apófisis estiloide del temporal a unirse abajo al yoide. Eso sirve para elevar el hueso yoides y tirarlo para atrás. Y lo inerva el nervio facial. El músculo miloioideo forma el piso de la mandíbula. Si ustedes se tocan abajo de la mandíbula, pueden ver que hay una membrana que le sirve de piso a la boca. Entonces, el piso de la boca está hecho por los músculos miloioideos. Ya hay uno de cada lado. Entonces, como pueden ver aquí, el miloioideo es el piso de la boca. ¿Ya? ¿Para qué sirve el miloioideo? Es para abrir la boca. El músculo genioideo. El músculo genioideo va de la mandíbula al yoide y va más profundo que el miloioideo y sirve exactamente para lo mismo. Le sirve de piso a la boca y abre la boca, abre la mandíbula, la tira para abajo. La parte posterior de la cabeza y el tronco, ¿verdad? Y tenemos el recto posterior de la cabeza, que son estos dos que están directamente en la nuca. Eso es chiquito porque va desde el atlas hasta el occipital. ¿Para qué sirve eso? Sirve para extender la cabeza. ¿Quién lo va a inervar? El nervio suboccipital. El recto mayor de la cabeza, siempre visto por el lado de atrás, igual, en vez de bajar por el atlas, va a bajar por el axis. Va del axis al occipital. Mientras que este bajaba del atlas al occipital, este baja del axis al occipital. La misma función. El oblicuo inferior también va del axis al occipital, con la única diferencia de que se inserta en la apófisis espinosa del axis y lo inerva el nervio suboccipital. Pero este músculo no va a extender el cuello, más bien lo va a rotar hacia un lado. El oblicuo superior de la cabeza, el oblicuo superior va del atlas al occipital, inclina la cabeza hacia un lado y lo inerva el nervio suboccipital y va a los lados de la nuca. El músculo esplenio de la cabeza es un músculo profundo, necesitamos quitar el trapecio para poderlo ver. El objetivo de este músculo es mover y rotar la cabeza hacia el mismo lado que se contrae el músculo. Pero si los dos se contraen a la misma vez, el cuello se extiende. ¿Ya? No es lo mismo esplenio de la cabeza que esplenio del cuello, porque el esplenio de la cabeza tiene una posición más superior, pero el esplenio del cuello está con una posición más inferior al esplenio de la cabeza. Este esplenio del cuello hace también la rotación del cuello al mismo lado, y cuando se contraen al mismo tiempo los dos músculos, entonces se extiende el cuello haciendo un arco hacia atrás. ¿Ya? El músculo complexo menor es difícil de ver, pero está presente en todos los seres humanos. Va a los lados de ambos esplenios y él sirve para mover hacia atrás la cabeza y a darle una forma de arco. Se inerva por los músculos occipital mayor y los nervios que van de C1 a C4. El complexo mayor va un poquito con una dirección más medial, pero obviamente este se inserta en las apófisis transversas de la primer torácica a la quinta torácica y va a terminar en las líneas rugosas del occipital. Entonces aquí pueden ver que comienza bien abajo en las torácicas y termina en las líneas nucales del occipital. ¿Ya? Y el trapecio, pues que ya lo habíamos visto en una clase anterior, que él sirve para extender el cuello. ¿Estamos claros? El romboides también en la parte del tórax, ¿verdad? Y él lleva el omóplato hacia adentro y arriba, forzando el cuello a extenderse. De la misma manera el elevador de la escápula y el dorsal largo, que es lo contrario del dorsal ancho. Pero ¿en qué ayuda el dorsal largo al cuello? Ayuda a flexionar lateralmente la cabeza hacia el mismo lado donde se está contrayendo y al mismo tiempo mantiene recta la columna vertebral. Vamos a ver un poquito de la anatomía de superficie del cuello. De manera breve le podemos decir que el cuello tiene límites.
tiene un límite superior, un límite inferior, ¿ya? Entonces, estos límites superiores e inferiores, si nosotros pasamos la línea media desde el mentón al esternón, se nos va a dividir en 4 límites. 2 límites van a dar lugar a 4 límites y esos 4 límites van a ser el límite superior, el límite anterior, el límite inferior y el límite posterior. Entonces, el límite superior, que es este que miran en azul, va del borde de la mandíbula a el gonion, que es prácticamente el mentón, a la apófisis mastoides y la línea de la curva occipital superior. Es todo esto que va aquí. Comienza en el mentón, va por el borde de la mandíbula, baja por el apófisis mastoide y termina en la línea nucal superior. ¿Ya? El límite posterior está dado por la línea cervical media posterior, que es esta que está verde. El límite anterior está dado por una línea imaginaria que pasa por la mitad del cuello, que es la línea cervical media anterior, por donde pasa el plano medio. Pero el límite inferior va a estar dado desde el manubrio esternal, bajando por la articulación esternoclavicular y yendo por el borde superior de la clavícula a terminar en la articulación del hombro, exactamente donde se une el acromion con la clavícula, que es decir, la articulación acromioclavicular. Y esos son pues los 4 límites del cuello. Entonces, radiológicamente eso nos va a dar proyecciones del cuello. Está la proyección de Cowan y la proyección, ¿verdad?, de Waters, que nos van a permitir ver las distintas estructuras de la columna y la cavidad nasal y la boca. Entonces, así a simple vista, el esternocleidomastoideo comienza aquí y termina aquí. Como resultado, se nos va a dividir el cuello en anterior y posterior. Entonces, la estructura que nos va a dividir el cuello en anterior y posterior va a ser el punto de referencia, el músculo esternocleidomastoideo. Todo lo que esté adelante del esternocleidomastoideo va a ser triángulo anterior, pero todo lo que esté por detrás del esternocleidomastoideo va a ser el triángulo posterior. Ok, luego, ¿verdad? Vemos que a medida de que se va complicando la cosa, los triángulos anterior y posterior se van a dividir en otros triángulos más pequeños. Por ejemplo, tenemos de referencia el esternocleidomastoideo y aquí tenemos el homoioideo y aquí tenemos el trapecio. Entonces, eso va a hacer que todito el triángulo posterior se nos divida en 2 triángulos pequeños, el triángulo occipital y el triángulo subclavio. Luego, el triángulo anterior, que es todo se nos va a dividir en varios triángulos. Tenemos aquí el triángulo submandibular, el triángulo carotidio y un pequeño triángulo que está en color verde aquí, que es el triángulo mentoniano, y otro triángulo más grande aquí que se llama el triángulo muscular. El objetivo de dividir el cuello en triángulos es con el objetivo de saber qué estructuras hay en cada triángulo, porque la persona que va a hacer una cirugía de cuello para operar las estructuras que están contenidas en ese triángulo tiene que partir de la anatomía para no hacer incisiones innecesarias, sino que ir directamente al triángulo donde está la estructura que se va a operar, para no interferir con las demás estructuras y así evitar complicaciones postquirúrgicas indeseadas, porque ya va directo a la anatomía que le corresponde, ¿ya? Sigamos. Comenzamos con el triángulo submentoniano. Con el triángulo submentoniano, aquí podemos ver que es el triángulo que está por debajo del mentón. Sus límites son el borde anterior del digástrico, el hioide,
y la línea cervical media. Entonces aquí los tienen, miren. Aquí se los voy a poner. Se los voy a poner en otro color, si oyeron. Digamos en este color. Aquí está el triángulo, miren. Entonces, por este lado tienen el vientre del digástrico. Por este lado tienen la línea media y por este lado tienen el hioide. ¿Ya vieron el triangulito? ¿Qué es lo que pasa por ahí? Lo que pasa por ahí son estas estructuras verdes, que son los ganglios linfáticos submentonianos. Y también pasa esa vena que miran en color azul, que es la vena yugular anterior. Luego aquí tenemos el triángulo submaxilar. El triángulo submaxilar está debajo del borde de la mandíbula y se lo voy a señalar. Está aquí. ¿Ya? Ok. Perfecto. Entonces, lo importante de ese triángulo submaxilar es que ahí está contenida la glándula salival submaxilar. Está incluida también ahí la arteria y la vena facial, la vena lingual. Y también pasa algo importante por ahí, esto que miran de color amarillo. Esta cuerda que miran de color amarillo, que es el nervio hipogloso, que es el nervio que hace que los músculos de la lengua se contraigan. Y obviamente pues también van a pasar los ganglios linfáticos. Luego tenemos el triángulo muscular, que es el triángulo más anterior. Ahí se encuentran la glándula tiroides, la glándula paratiroides, la tráquea. ¿Estamos claros? La parte medial del esternocleidoideo y también la parte lateral del tiroideo y el estiloideo. Lo importante del triángulo muscular es que si uno lo conoce bien, puede operar la glándula tiroides sin poder comprometer otras estructuras peligrosas, ¿ya? Mientras que el triángulo carotidio, este es el triángulo más peligroso de todos, porque ahí es donde pasa la bifurcación de la arteria carótida, donde se divide en externa e interna. Además que por ahí pasa la vena yugular y sus ramas, pasa el 12avo par craneal y pasa el asa cervical. ¿Ya? ¿Estamos claros? Entonces eso es lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. Espero que haya sido totalmente de su provecho, ¿vieron? Los espero en la plataforma virtual para que aprovechen el contenido que he subido para ustedes y les deseo buen día.